revisión del tema en continuación de la charla que la semana pasada mi compañera Paulina nos había dado con el staff y es la reluxación en el manejo de la displasia del desarrollo de la cadera. En este Pero desde hace años, término, porque el momento la que se displacea, que es la cadera y el desarrollo. Ay, sí, señor, qué pena, tiene toda la razón. Es traducción. Sí, señor. Gracias. Entonces, la reluxación del manejo de la displasia de la cadera durante el desarrollo. A manera de introducción respecto a la displasia, pues recordar que esta entidad se presenta aproximadamente en 5 nacidos vivos por cada 1000 y importante tener en cuenta que hay unos factores de riesgos asociados a esta, como el nacimiento de posición podálica, historia familiar o antecedentes de esta. Se presentan algunos casos más en el sexo femenino y también se presenta más, o usualmente se presenta más cuando es un primogénito o cuando hay alguna alteración como el oligohidrano. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo hablar de reluxación que un fallo en la reducción o una displasia residual. Cuando vemos los artículos asociados o pues digamos que las investigaciones, cuando nos hablan del fallo de estos tratamientos, en muchos casos nos hablan de una displasia residual como un fallo o un fallo en la reducción como un fallo en ese tratamiento. Entonces es importante tener en cuenta que no es lo mismo que el paciente presente esa displasia residual versus presente la complicación específica de la reluxación. Entonces es importante tener en cuenta que vamos a hablar hoy, o principalmente vamos a hablar de la reluxación, asociado pues a la falla, pero digamos que el término de falla pues tiene un espectro importante a tener en cuenta, así mismo como el espectro de la displasia. Entonces esa es una complicación pues específica de esta. Importante tener en cuenta que el tratamiento de la displasia va a variar de acuerdo, uno, pues, al grado de la misma y también a la edad. De forma general o a grandes rasgos, podemos ver este algoritmo de tratamiento en el que los menores de 6 meses que presentan su luxación o que sí presentan una luxación y está reductible, pueden tener un manejo inicial con un arnés de PAVI. Sin embargo, cuando esta no es reducible, pues digamos que pueden considerar la reducción cerrada o sí mismo también de acuerdo a la edad de los 6 a los 18 meses, se pueden hacer reducciones cerradas o reducciones abiertas en caso tal de que sean o no reducibles. Y mayores de 18 meses tenemos, digamos que algunas alteraciones más estructurales asociadas a la displasia. Entonces, en este caso, además de la reducción abierta, digamos que lo que más se encuentra en la literatura asociada al tratamiento es... son las osteotomías. Asimismo, a los pacientes mayores de 18 meses, digamos que de manera de salvamento tenemos otro tipo de procedimientos, como el soporte pélvico y como las artroplasias. Sin embargo, cuando revisamos el tema pues, en la literatura, la mayoría de opciones de manejo en estos pacientes mayores de 18 meses, al menos en la literatura pues, angloparlante, son las osteotomías pélvicas y femorales. ¿Por qué es importante hablar como del espectro grande que hay en el manejo? Porque en cada una de estas etapas o en cada uno de estos diferentes manejos pueden haber fallas o pueden haber específicamente, como vamos a hablar hoy, reluxaciones. Y va a variar los factores de riesgo asociados a cada uno de esas reluxaciones dependiendo del manejo, dependiendo del momento en el cual nosotros nos encontremos pues, tratando a nuestro paciente. Entonces, como tal, la reluxación es la pérdida de la relación articular posterior a un procedimiento. Y como vimos, hay un espectro amplio de opciones de manejo para el manejo pues, de esa displasia. Y la reluxación, pues, una de las complicaciones, digamos que en teoría se podría considerar una de las más graves en este tratamiento. Y va a variar, como les dije, con el tipo de tratamiento y con la edad. De forma general, para todos los tipos de displasia y digamos que para todas las opciones de tratamiento, de forma general, hay unos factores de riesgo asociados específicamente a la reluxación. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Uno que está pues de entrada sea una presentación de la displasia que sea bilateral. Hay algunos estudios donde dicen que el hecho de que sea bilateral tiene
uno R casi de 3 veces más el riesgo de que pueda presentar una reluxación o luxaciones de alto grado en el preoperatorio. Ese es digamos, uno de los factores de riesgo transversales a todas las edades y a todos los tratamientos. Ahorita lo voy a estar viendo cuando veamos cada una de las opciones de manejo. Y muchos estudios nos hablan de TONIS 3 o 4, o dependiendo de la clasificación de severidad que utilicemos, por ejemplo, la GRAF también 4, siempre este tipo de, digamos que de luxaciones de alto grado son las que van a tener pues mucho más riesgo de presentar una reluxación, entonces es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, la edad al momento de la reducción. ¿Por qué? Porque si iniciamos el manejo a una edad mayor, esta está asociada con mayor riesgo de reluxación. Esto de forma, como les dije, transversal a todos los tratamientos. Y como les dije, también es importante tener en cuenta, pues, como clasificar la severidad de la luxación que tiene el paciente, y lo podemos hacer con la clasificación de TONIS, o el International Heat Dysplasia Institute, la clasificación de IHDI, estas en radiografías, o en los menores, pues, que más pequeños, la clasificación ecográfica de GRAF. Entonces, sin importar cuál sea la edad de los pacientes, sin importar, digamos, que la clasificación que utilicemos, algo como les dije, que es transversal a todos los tratamientos, es que a mayor grado de estas clasificaciones, es decir, mayor grado de displasia, mayor riesgo de reluxación después del tratamiento. Específicamente en los grados 3 o 4 de todas las clasificaciones tienen muchísimo más riesgo de presentar reluxación. Entonces, ¿por qué ocurre la reluxación? Como les dije, va a variar de acuerdo al momento, pues a la edad y al caso del tratamiento, pero de forma general. Las reluxaciones van a ocurrir principalmente por problemas de los tejidos blandos de forma inicial. También podemos tener un déficit de cobertura ósea, específicamente cobertura posterior. También podemos tener algunos factores como anteversión y coxa valga femoral que no se hayan identificado de forma inicial. Pueden ser factores asociados a esa reluxación. En los que son de manejo quirúrgico, ahorita vamos a hacer énfasis cada uno de los tratamientos, podemos tener que, por ejemplo, nos hizo una capsulografía inicial, digamos que suficiente, puede estar asociado a reluxación, pérdida de las posiciones en los yesos, o inclusive errores técnicos en las osteotomías. Entonces, como vemos, hay muchísimas opciones. Esto es realmente muy amplio. Cuando vamos a hablar del por qué fallan, el por qué genera la reluxación, como les dije, va a variar de acuerdo a ese tratamiento que se realice y de acuerdo pues a la edad. Entonces vamos a hacer como un énfasis en cada uno, o al menos los aspectos generales de cada uno de esos tratamientos, y específicamente el tratamiento inicial, bien sea con arnés de pánico o con la espica. Hay que tener en cuenta que de forma general siempre se consideran las zonas seguras de Ramsey para realizar o para poner adecuadamente la posición de las caderas en estas reducciones que se realicen. Y uno de los factores importantes de tener en cuenta es que tal vez no se haga o no se realice una suficiente abducción. Eso es un factor, pues, digamos, que técnico asociado con la reluxación. Y recordemos, esta zona segura, el límite inferior es el punto de abducción de la cual la cabeza femoral se luxa, y el superior es, digamos, que el ángulo en el cual ya se va a generar una isquemia de la arteria circunfleja femoral medial. Eso va a generar mayor riesgo de necrosis avascular, y eso, dependiendo de dónde lo leamos, está asociado a ángulos mayores de 60 grados o mayores de 55 grados, dependiendo de dónde lo leamos. Es importante tener en cuenta esa zona segura de la posición, pero digamos que la reluxación ocurre muchísimo más cuando por miedo a esa posible complicación, por ejemplo, de la isquemia con mucha abducción, no se realiza suficiente, digamos que abducción, se hace muy poca abducción, y en esos casos se puede presentar reluxación en estos manejos iniciales. Y en esos manejos iniciales, ¿por qué de pronto no se logra una adecuada reducción, además de la posición? Como les dije, inicialmente los tejidos blandos juegan un papel muy importante, y hay que tener en cuenta que durante la displasia va a haber una gran hipertrofia de los tejidos blandos, y también se va a asociar a una formación de tejido fibroso. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque son muchas de las opciones por el cual no se logra la reducción y por el cual tenemos mayor riesgo de reluxación, como cuál: la presencia de un labrum invertido, la presencia de un labrum engrosado, la presencia de engrosamiento también de los otros tejidos blandos como el pulvinar, el ligamento transverso, que también se va a contraer. El tendón de psoas va a constreñir más la cápsula, el ligamento redondo también va a estar hipertrófico, la cápsula también va a estar constreñida. Cada uno de esos factores asociados de los tejidos blandos, digamos, se pueden influenciar de una manera
u otra para lograr una adecuada reducción. Entonces, digamos que son como las opciones del por qué no se logra una adecuada reducción de forma inicial. Y específicamente hablando del manejo con la red de Pavi, dependiendo de la literatura que uno revise, podríamos hablar que tiene una tasa de éxito en promedio casi del 83%. Algunos estudios lo aumentan muchísimo más. Digamos que la tasa de éxito varía de acuerdo a lo que nosotros consideremos falla. Si hablamos de falla de reducción o hablamos de falla de displasia progresiva, entonces digamos que varía. Hay unos estudios que van del 70 otros hasta el 95%, pero digamos que por eso puse un promedio del 83% y aproximadamente falla uno de cada 6. Importante tener en cuenta es la mayoría de los casos fallan de forma precoz hasta en el 27%, y que son, digamos, que los factores o los predictores independientes de fallo o específicamente no solo fallo, sino reluxación. Pues bien, esto también varía de acuerdo a las series que uno revise y podemos encontrar que van a presentar más riesgo de reluxación. Las cadenas que sean de forma inicial irreductibles, que tengan una luxación franca, las cadenas con un grado alto de displasia, en clasificación de grado 3 o 4, van a tener más riesgo, casi uno de 4.4 para reluxarse, para fallar en este manejo. También bilateralidad, un factor, como se les había dicho, transversal a todas las edades, que se inicie el tratamiento en menores que sean de 4 meses o más, o sea, una edad tardía de inicio del tratamiento. El sexo masculino tenía un OR de 6.9 en cadenas que tenían pues, ortolani positivo, y parálisis del nervio femoral estaba asociado a 37% también de falla. Entonces, como vemos, hay muchos factores de falla asociados a ese manejo inicial. Les traigo, por ejemplo, este estudio del 2021 en el Journal of de Pediatric Orthopedic, y básicamente ellos encontraron otros factores asociados o unos factores independientes asociados a falla. ¿Cuáles son? Inicio tardío del tratamiento. Como les dije ahorita, muchos estudios nos hablan de 4 meses de edad. Otros estudios como este nos dicen que comenzar el arnés después de la 7ª semana de vida, un poquito antes a esos 4 meses. Esto está asociado a reluxación y una cadera que sea, digamos que una cadera fija, que tenga una rapidez inicial muy alta, también está asociado a mayor riesgo de reluxación. Y curiosamente, en este estudio, pues un antecedente materno específicamente, que sean hijos de madres multigestantes, o sea, que no sea el primer hijo, fue asociado a mayor riesgo de falla. En este estudio específicamente encontraron que cuando se presentaban estos 3 factores, al menos para esta población específica, se presentaba el 100% de fracaso en el manejo inicial por la de falla. Asimismo, en este otro estudio también del mismo journal en el 2021, encontraron que habían otros factores asociados a la falla o a la reluxación específica con este manejo inicial, como cuál es la presencia de un labrum acetabular invertido. Si bien ellos nos decían que en esta población que aproximadamente eran 200 caderas, el labrum invertido se presentó en el 10% de todos los pacientes con displasia, pero cuando se presentaba, el 91% de esos fallaba con ese manejo inicial con la res. Entonces, digamos que era un factor anatómico importante a tener en cuenta con ese riesgo de reluxación. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones iniciales para el éxito en este manejo con el arnés? Pues uno, como vimos, iniciar ese tratamiento antes de los 4 meses de edad, porque a mayor edad, pues más riesgo de falla y también mayor riesgo de reluxación. Realizar las ecografías iniciales para clasificación de GRAF, considerar tratamientos alternativos cuando seamos que tengamos un paciente mayor de 4 meses, que tenga una displasia de alto grado, grado 3 o 4, porque todos los estudios fueron muy transversales en edad tardía de inicio de tratamiento, más una displasia de alto grado, estaba asociado a mayor riesgo de reluxación. Importante asesorar a los padres en este tipo de casos, y el monitoreo estrecho con ecografía era importante en este manejo inicial en los menores de 6 meses. Pero, pues, como les dije, no solamente pues, tenemos el manejo con el arnés de Pavi, también hay que hablar sobre el manejo con la reducción cerrada más espica. Es importante tener en cuenta que las tasas de falla y los factores que las aumentan pueden ser un poco similares, pero hay algunas especificidades respecto a este manejo que también hay que tenerlas en cuenta. Específicamente, cuando se hace reducción cerrada más espica, hay un riesgo de reluxación que va a variar del 5 casi al 9%, y el riesgo de fallo específicamente va a aumentar en estos casos cuando también tenemos displasias de alto grado, bien sea medidas con TONI, bien sea medidas con el International Hip Dysplasia o con el GRAF,
y también asociado a la presencia de sexo masculino, que eran factores independientes para un mayor riesgo de reluxación. También luxaciones bilaterales, como les dije, es un factor que es casi que transversal en todos los manejos. Un niño que ya camina, es un estudio que nos decía que si el niño ya caminaba era un factor de riesgo significativo para la reluxación, por eso lo traje. O también una edad, pues digamos que una edad muy tardía respecto al inicio del manejo. Una de mayor de 18 meses al momento de la reducción estaba asociado con mayor probabilidad de falla y mayor riesgo de reluxación versus pues, una edad más temprana. Específicamente les traigo este estudio que si bien, como les mostré en el diagrama inicial, está, pues digamos que este manejo es considerado en, digamos que en menores que sean de 18 meses. Algunos estudios nos hablan que inclusive puede ser una opción válida cuando tenemos niños inclusive mayores de 2 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta, como ya lo dije, que una edad tardía de inicio del manejo está asociado a más riesgo de reluxación. Específicamente en este estudio, 51 caderas, la reducción cerrada fue exitosa en aproximadamente 3 de 4 caderas, pero miren la edad de inicio del manejo, entre los 24 y los 36 meses de vida. Es decir, que si bien esto es una opción que se puede utilizar en menores que sean un poco mayores, entre más tardía pues, sea la edad de inicio del manejo, pues más riesgo de reluxaciones. Específicamente, pues este estudio me pareció curioso y por eso lo traigo, porque hicieron este manejo pues en mayores de 2 años y encontraron un riesgo de reluxación del 23%. Y como les dije, la mayoría de los estudios nos dicen que cuando tenemos más de 18 meses, hacemos una reducción cerrada más la espica, tenemos más riesgo de reluxación. Sin embargo, este estudio nos dice que puede ser una opción válida a pesar del riesgo, pero pues es algo a tener en cuenta, es entonces la edad tardía al inicio del manejo. ¿Por qué se pierde la posición o por qué se puede perder esa resolución cuando utilizamos los yesos y cuando utilizamos pues, esas inmovilizaciones? Uno, pues puede ser una técnica mal aplicada. Otro, que tengamos un déficit acetabular posterior. Otros, que tengamos una abducción inadecuada, como lo vimos ahorita respecto a las zonas de seguridad. Y otro son, digamos, que todos los obstáculos de las partes blandas que ya habíamos hablado ahorita, que todos esos tejidos van a generar una hipertrofia, que van a generar que sea un poco más difícil lograr esa reducción. Entonces, digamos que todo eso se debe tener en cuenta para garantizar el éxito cuando se realiza una reducción cerrada, una reducción estricta. Entonces, en términos generales, algunas recomendaciones son que en estos pacientes que sean mayores de 2 años, 24 meses, hay que considerar que tenemos más riesgo de reluxación y cuando ya se presenta la reluxación, si se vuelve a tratar, por ejemplo, con una reducción cerrada y cambio de yeso, va a tener mucho más riesgo de volver a presentar la reluxación. Es decir, una cosa que encontré en varios artículos es, si ya se presenta una reluxación con una reducción cerrada más una espica, ya considere realizar entonces una reducción abierta, llevar al procedimiento, llevar al niño, perdón, a un procedimiento quirúrgico, no volver a intentar la reducción cerrada, dado que si ya falló, probablemente, según al menos este estudio, va a tener mayor riesgo de volver a fallar y de presentar más complicaciones. Entonces, es esto a tenerlo en cuenta. Respecto al manejo quirúrgico, yo les dije que había muchas opciones, entonces vamos a hablar específicamente en este caso de la reducción abierta y la reducción de osteotomías. De forma general, en los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico va a variar de acuerdo al manejo, de acuerdo a las series, digamos que estudiadas, pero podemos encontrar un riesgo de reluxación, una tasa reportada que va a variar del 6 al 8%. Y importante tener en cuenta que en estos niños que son llevados a un manejo quirúrgico, la mayoría de esas reluxaciones van a ocurrir de forma temprana, bueno, al menos en el seguimiento, en el primer año después de la reducción. Cuando comparamos una reducción abierta versus una reducción más una osteotomía, de forma general, encontramos que la reducción abierta solo pues, asociada a otros procedimientos, pero que no tengamos o no se realicen osteotomías, puede tener este riesgo de reducción del 6%, pero cuando hablamos de una osteotomía de forma general, no especificando una en particular, tenemos que se reduce el riesgo de reluxación y cuando tenemos osteotomía, las reluxaciones ocurren, digamos que menor frecuencia o menor tasa, que es del 2% asociados pues, a osteotomías. Esto porque con la osteotomía digamos que se pueden
manejar algunos de esos otros factores anatómicos asociados a la reluxación. Entonces, si se hace solo la reducción abierta sola, pues ya vemos que puede tener un poco más de reluxación versus hacerla con una osteotomía. ¿Cuáles pueden ser esas causas asociadas a la reluxación en el proceso llevados a manejo quirúrgico? La principal es una liberación insuficiente de los tejidos blandos. Como les digo, como les mencioné anteriormente, en esta entidad se va a presentar gran hipertrofia de los tejidos blandos, específicamente, como les dije ahorita, de todos los tejidos pericapsulares, por ejemplo, el psoas, ligamento transverso. Si no se liberan completamente, va a ser un factor de riesgo asociado a una reluxación. Asimismo, de pronto una capsulografía inadecuada está reportando en algunos estudios que puede ser causa de una reluxación en estos pacientes que se han llevados a reducción abierta, o una no identificación de alteraciones femorales, específicamente una anteversión o una coxaválida, puede ser un factor de riesgo asociado a reluxación si solo nos enfocamos de pronto en la pelvis per se y no, bueno, en el acetábulo y tal vez no en el fémur, y no en las alteraciones que también tienen en el fémur. Y no se tratan de forma concomitante, las alteraciones en el fémur también puede ser asociado a mayor riesgo de reluxación. Lo otro, pues de pronto ya es específicamente errores puntuales en algún tipo de osteotomía, como una corrección insuficiente de la cobertura, de pronto asociada a una mala posición de la osteotomía. Eso también puede ser una causa técnica asociada de pronto al riesgo de reluxación. Y lo otro, la cabeza femoral dismórfica que no es reconocida de forma inicial, también puede ser una causa de reluxación en los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico. Entonces, cuando vemos los factores de riesgo, vemos en estos casos específicos de los pacientes que son llevados a manejo quirúrgico que mayor estadio de tonus preoperatorio, mayor riesgo de reluxación, como les dije, esto es transversal a todas las edades. También la bilateralidad, también transversal a todas las edades, específicamente en estos estudios que hablan de manejo quirúrgico, nos hablan de 1R casi de 3 veces más riesgo de reluxación. Pero hay otros factores asociados a la reluxación, como mayor ancho pélvico, menor abducción lograda con el yeso. Importante tener en cuenta entonces que las causas más frecuentes de esto son la liberación inadecuada de las partes blandas o la no identificación de alteraciones en el fémur, como la cabeza femoral dismórfica y la versión femoral anormal, o una coxavalga que no sean tratadas también de forma concomitante, pueden ser factores asociados a la reluxación. Específicamente les traigo este estudio que nos habla de digamos que otras opciones de manejo concomitantes que pueden ser realizadas con la reducción abierta. Específicamente, este estudio nos habla en la literatura varía mucho. Hay algunos estudios que nos hablan que la reconstrucción del ligamento redondo, ahorita les muestro otro que usa otro término que es la teresización, que es muy utilizado acá. Y específicamente este estudio realizó esta reconstrucción o esta tenodesis del ligamento redondo. Oye, en 41 caderas que fueron llevadas solamente, no a ninguna osteotomía, sino a una reducción abierta, liberación de partes blandas, y le hicieron asociado a el procedimiento pues, de la reconstrucción del ligamento redondo. Como vemos, utilizan botones que van a ayudar o van a, digamos, a imitar el vector de fuerza que tiene el ligamento redondo. De esta manera hipotetizan que va a tener unas mejores o disminuir ese riesgo de reluxación en 41 caderas específicamente, con reducción abierta más esa reconstrucción. En el seguimiento a 4 años solo se presentó una reluxación. Ellos no compararon pues con otro tipo de estudios, sin embargo, sino dicen que puede ser una opción válida, digamos que en el arsenal quirúrgico, que puede ayudarnos a disminuir ese riesgo de reluxación. Esto es un procedimiento que varía, digamos que el término o el nombre en la literatura, pero que lo encontré en pequeñas series. No hay ningún ensayo clínico aleatorizado, no hay ningún estudio, digamos que muy grande, todas son muy pequeñas series. Sin embargo, es una de las opciones que hay cuando se realiza una reducción abierta o unas osteotomías asociadas pues, a las osteotomías, que pueden disminuir ese riesgo, al menos ese riesgo teórico de reluxación. Específicamente, este estudio también publicado por el grupo de la clínica, publicado este año, en 2026, nos presenta esta técnica de teretización o ligamentodesis. Este es un esquema en donde imágenes intraoperatorias, un esquema donde vemos cómo la realizan,
y ellos encontraron que en 19 caderas con un seguimiento de 23 meses, todas con displasia de alto grado, pues no se presentó ninguna tasa de, pues, ningún caso de reluxación. En este caso, este procedimiento fue asociado a osteotomías, tanto pélvicas como femorales. Y el artículo que yo les mostré anteriormente solo fue asociado a reducción abierta. Entonces, es importante tener en cuenta que, digamos que esta es otra opción en el arsenal quirúrgico, no solamente hacer una reducción sola, sino asociar este procedimiento, o no solo hacer una osteotomía sola, sino asociar este procedimiento que, si bien no existe una evidencia fuerte a favor de este, pues tampoco existe una evidencia fuerte en contra, dado que no se han presentado complicaciones grandes con el uso de este. Y aunque casi todo lo que se reporta son series de casos pequeñas, pues digamos que hay estudios biomecánicos que soportan o que están a favor del uso de este procedimiento asociado pues, a las otras opciones de manejo quirúrgico para reducir ese riesgo de reluxación. Entonces es importante tenerlo en cuenta y como les dije, este es un estudio publicado por pues, los profesores de la clínica de este año. Asimismo, como les dije, pues digamos que hay muchas otras opciones de manejo que son las osteotomías. No va a entrar en detalle en cada una de ellas, sino de forma general hablar de todas esas osteotomías. Pueden ser osteotomías de la pelvis, que bien sean, dependiendo de lo que se ve, pueden ser redireccionales, se van a reorientar todo el acetábulo, como la osteotomía de Salter, la osteotomía de Gans, o van a ser osteotomías de remodelado, que van a básicamente reducir ese volumen y va a ser una forma, pues cambiar un poco la forma del acetábulo, como el Perventon, como el de, o de San Diego, o otros tipos de opciones como el Chiari, que van a aumentar la cobertura, o también pues tenemos osteotomías, digamos que dependiendo de cómo le encontramos en la literatura, pues también tenemos soporte pélvico, que en algunos casos la encontramos como en ese término Shell. Lo otro es las osteotomías alrededor del fémur, que van a varizar y van a derrotar el fémur de la versión aumentada. Los resultados clínicos, cuando comparamos de acuerdo al diferente tipo de osteotomías utilizado, varía mucho en la literatura. Realmente es, digamos que un poco difícil tratar de comparar cada uno de los procedimientos porque ven que hay muchos tipos de osteotomía. De forma general, digamos que no, la literatura no estaba de pronto a favor, 100% a favor o en contra de uno de los procedimientos, cada uno tiene digamos, factores positivos, los factores negativos, pero nos dicen que la experiencia del cirujano es muy importante a la hora de elegir cuál osteotomía realizar, porque los resultados de éxito varían mucho entre cada uno de los procedimientos. Pero, como les dije ahorita de forma inicial, hablando en términos generales, de cuando se realizan reducciones abiertas más osteotomías, la tasa de realización puede ser aproximadamente del 5 al 8%, pero de forma general en cada uno de los procedimientos, pero va a variar de acuerdo al procedimiento realizado. El punto con esto de tratar de sintetizar si algún procedimiento tiene más riesgo de realización o no, pues fue un poco difícil porque la evidencia también es muy limitada. De forma general, hay unos factores asociados a la reluxación en los pacientes que sean llevados a manejo quirúrgico. Por ejemplo, una poca corrección o un exceso de corrección, no tratar el fémur, como se los dije anteriormente, solo de pronto en las osteotomías pélvicas, no del fémur, mala posición o pérdida de sensación de pronto de los injertos, lesión en el cartílago raleado, déficit acetabular posterior, o sea, la cobertura, digamos que es insuficiente y no cubre pues, déficit en la pared posterior, son factores asociados a fallas en este tipo de osteotomías. Asimismo, importante es que la insuficiencia acetabular posterior, si esto se presenta, va a ser un factor de riesgo muy importante pues, con la reluxación y la identificación temprana es fundamental. Entonces, digamos que como se los dije, va a variar mucho el riesgo de realización de acuerdo a la edad y el tratamiento. Entonces, digamos que de forma general, como les dije, van a haber algunos factores de riesgo asociados a la realización. Uno son el paciente, factores anatómicos, como lo son un grado de displasia alto, bien sea con la clasificación internacional de displasia, el TONIS o el GRAF. Entre más alto el grado, más riesgo de reluxación. Otros factores, por ejemplo, que sea el sexo masculino, como vimos que en todas las series se presentaba mayor riesgo de reluxación o bilateralidad. Otros que tengamos insuficiencia acetabular posterior, anteversión, coxa valga o cabeza femoral dismórfica que no sean tratadas inicialmente, van a tener más riesgo de reluxación. Asimismo, una presentación tardía, un inicio tardío del manejo va a tener mayor riesgo de reluxación. También el hecho de manejar una reluxación
volviendo, por ejemplo, a los casos de reducción cerrada, volviendo a realizar reducción cerrada, algunos estudios dicen que va a tener más riesgo de reluxación. Si ya falló, debería considerar de pronto una reducción abierta. Y algunos factores técnicos, como se los dije, de pronto la liberación insuficiente de partes blandas o errores técnicos de las nuevas osteotomías pueden ser factores asociados a las reluxaciones. Esto de forma general, porque como vimos, va a variar de acuerdo al tratamiento que se realice o de acuerdo a la edad de los pacientes. Entonces, digamos que son muchas las opciones asociadas a factores pues, que puedan presentar reluxación. Sin embargo, uno de los factores más importantes, o digamos que lo que más deberemos de hacer es la prevención y identificar los factores que puedan presentar ese riesgo y tratarlo o tratar de corregirlos o tenerlos presentes para disminuir ese riesgo. Hay algunos principios en las cirugías de revisión, como lo son hacer una liberación completa de todos los tejidos blandos y identificar, digamos, que todos los obstáculos que puedan presentarse para lograr una reducción correcta, hacer una capsulorrafia que sea pues, suficiente, revisar la cobertura ósea, digamos que importante porque a veces se hacen correcciones que son poco suficientes, y revisar si el fémur tiene alguna alteración, porque recordemos que no tratar el fémur pues, está asociado también a mayor riesgo de reluxación. Como les dije también, al menos en la experiencia que hay, al menos en la clínica, y a pesar de que la evidencia es limitada solo en serie de casos, teóricamente y biomecánicamente, el hecho de realizar un procedimiento como la teretización puede tener, digamos, que un efecto benéfico y puede reducir ese riesgo de reluxación. Cuando ya se presenta la reluxación, importante tener en cuenta es que eso, el hecho de que ya se presente, sin importar en qué momento se presente, digamos que ya es un factor pronóstico de fracaso. Si ya se presentó una vez, tenemos más riesgo de que esto se vuelva a presentar, casi un 6% o un 13%. Como les dije, hay muchos factores, pero si ya se presentó, nos está hablando que estamos en un caso complejo y que tiene más riesgo de que esto se vuelva a presentar. Y en los casos donde se vuelven a reluxar, los resultados satisfactorios a corto plazo van a disminuir. Y eso es importante tenerlo en cuenta, que también los riesgos asociados al tratamiento, cualquiera que se realice, pues digamos que van a aumentar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y entre las otras opciones que hay, digamos que de salvamento en la literatura, es muy poco mencionada, principalmente en literatura asiática, series de casos, tienen muy buen seguimiento las series de casos, series de casos de seguimiento de 10 años, 15 años con osteotomía de soporte pélvico. Sin embargo, son muy pocos los casos que hay reportados en la literatura. Es una opción que se puede realizar con una opción de salvamiento en los casos de reluxación recurrente o en los casos de donde digamos que tenemos también necrosis vascular asociada o en los casos en donde ya se han utilizado otras opciones y no quedan de pronto más opciones. Esa es una de las opciones, digamos, que está en el abanico de que se pueden realizar. En la clínica hay pues, mucha experiencia en esto. Sin embargo, como les dije, la literatura reporta muy poco los resultados satisfactorios en esto. Solamente son estudios asiáticos. En América casi que no encontré estudios sobre el manejo o los resultados de este tipo de osteotomías, pero en literatura de China se encontramos muy buenos resultados con el soporte pélvico. Pero serie de casos, no sé, 20 casos, 5 casos, es muy poco reportado. Sin embargo, es una buena opción a la hora de considerar los casos de reluxación o a la hora de considerar opciones de salvamento. Como conclusiones, la reluxación es pues una complicación grave. Como vimos, hay muchísimas causas asociadas al riesgo de la reluxación. Es importante identificarlas, las que se puedan tratar para, digamos, que disminuir ese riesgo, y la prevención es lo más importante. Cuando se hace, por ejemplo, no una buena posición de yeso o una liberación suficiente de partes blandas o no el tratamiento de otras alteraciones estructurales que nos lleven al riesgo de volver a presentar reluxación. Entonces es importante la prevención y identificación de cuáles son esos factores que pueden causar la reluxación y tratarlos. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y como vimos, si bien no es lo más frecuente, se presenta relativamente poco en términos generales, la tasa de éxito del manejo de la displasia es muy buena. Sin embargo, cuando se presentan ese tipo de casos, importante es como abrir los ojos a qué es lo que está pasando que no me permite esa reducción y cómo puedo manejarla de una manera un poco más adecuada. Y como vimos en el manejo del abanico de las opciones de manejo quirúrgico, hacer un gesto al ligamento redondo puede tener también beneficios asociados, al menos
biomecánicos y en series como la presentada aquí en la clínica, pueden disminuir ese riesgo de reluxación. Muchas gracias.